Hola, hoy vamos a estar hablando de Helm. ¿Tengo que usar Helm? ¿No tengo que usar Helm? ¿Sigo desplegando todo con archivos por separado? ¿Configuro todo dentro de una sola aplicación y deployo todo como un chart o no? Veamos qué tenemos que hacer. Acá podemos ver en pantalla que tengo un archivo de deployment que básicamente es lo mínimo con lo cual nosotros desplegaríamos una aplicación o un código que esté corriendo en nuestro clúster de Kubernetes. Lógicamente también vamos a tener un archivo de servicios, un archivo de volúmenes y un archivo de secretos para nuestra aplicación de demo. Imaginemos que esta es nuestra aplicación donde tenemos un cierto código corriendo. Vamos a ver de que esto es muy sencillo. Tiene un VisiBox acá corriendo que lo único que va a hacer es mostrar el contenido de una variable de entorno, y esa variable de entorno toma el valor de un secret que también desplegamos en Kubernetes. Normalmente, previo a Helm, nosotros manejaríamos todo esto por archivos por separado. Entonces tenés que desplegar primero, uno desplegaría el deployment, pero ¿qué pasa? El deployment tiene dependencias acá con un volume claim y tiene dependencias también con un secret, como podemos ver. Entonces, ¿qué pasa? Tendríamos que desplegar primero los secrets y los volúmenes. Entonces, desplegando todo por separado en archivos, tenemos que siempre tener en cuenta el orden de los archivos. Tenemos que también tener en cuenta de que si tenemos que cambiar algo como el puerto del container, por ejemplo, este puerto que tenemos acá, también lo tenemos que cambiar en el archivo de servicios. Entonces, cualquier modificación que requiera que hagamos sobre la aplicación va a siempre llevar de que tengamos que modificar más de un lugar, lo cual nos llevaría también a la probabilidad de que tengamos algún error en alguna de esas configuraciones. Por otro lado, esto no dejan de ser archivos por separados. El día de mañana alguien podría crear un service2.yaml con otra configuración, aplicarlo en Kubernetes. Eso funcionaría porque tal vez resuelva algún problema que tenga la aplicación, pero nuestra aplicación siguen siendo archivos por separados. Entonces, si mañana le pasa algo a nuestra aplicación y tenemos que redesplegar nuevamente esos archivos, ¿qué hacemos? ¿Desplegamos service o desplegamos service2? Entonces, todos esos puntos son importantes a tener en cuenta. Vamos a ver el ejemplo de esto, ¿sí? Vamos a ver que acá no tenemos nada desplegado en nuestro namespace en este momento. Y vamos a ver que tenemos una carpeta con nuestros recursos y vamos a intentar aplicarlos. Entonces vamos a hacer un apply-f, vamos a hacer el deployment y vamos a ver, esto es solamente para demostrar de que efectivamente no va a poder correr el pod porque depende de un volumen que todavía no existe y de un secret que todavía no existe. Entonces el tema que tenemos es que uno podría estar tratando de hacer esto, va a quedar ahí en container creating una vez que aloque el pod a un nodo, pero no nos va a decir te falta desplegar el volumen o te falta un secret. Entonces la persona que esté desplegando esto eventualmente en algún momento va a hacer un describe del pod y va a ver de que le está diciendo de que el PVC no está siendo encontrado, ¿sí? Entonces en ese momento, bueno, uno tiene que desplegar el volume claim para que esto se destrabe, tiene que volver a desplegar el deployment. Nosotros vamos a simplemente borrarlo y vamos a continuar con nuestros ejercicios. Entonces, básicamente esa es la forma de desplegarlo cuando uno tiene archivos por separado. Pero ¿qué pasa? Aparece Helm en el medio y dice, bueno, miren, ahora lo que podemos hacer es empaquetar todos estos recursos, todos estos manifests, en un solo elemento que se llama chart, y que para el mundo de Helm eso es considerado una aplicación. Entonces un conjunto de recursos con cierta lógica y demás, atrapados o empaquetados dentro de un chart, es lo que normalmente se conoce como aplicación en el mundo de Helm. Entonces yo acá tengo dos ejemplos, B1 y B2, ¿sí? Es importante saber de que con el comando Helm también se puede crear esta especie de boilerplate en el cual uno tiene como ya armado la estructura básica y a partir de ahí uno puede empezar a modificar y demás. La estructura esta básica lo único que hace es crea un par de resources, ahora los vamos a ver, con una configuración muy básica para levantar un Nginx súper simple. Entonces lo importante es que cada chart tiene este archivo que se llama chart.yaml, donde tiene información precisamente sobre el chart, la versión, la descripción, el nombre y demás. Y después este archivo values.yaml es muy importante porque es un archivo de configuración. No tiene un formato específico, no tiene algo que lo haga único. Simplemente es un archivo donde nosotros tenemos valores, ¿sí? Tenemos la configuración que nosotros le vamos a estar entregando a nuestro chart. Ahora, si bien no es un archivo especial,
sí va a tener una cierta estructura que nosotros vamos a definir y que después la tenemos que utilizar en los templates. Por ejemplo, vamos a ver que acá en deployments veamos que tiene una sintaxis muy específica de tipo de templating para poder extraer valores de ese archivo de configuración y reemplazarlos. Por ejemplo, nosotros tenemos que el pool secrets de acá lo va a traer de values. Entonces, este values es un nombre genérico que usa Helm para referirse al archivo de values.yaml. Entonces, debe haber un campo que se llame image pool secrets y ese lo va a estar poniendo acá en estas specs. Entonces, de esta forma, nosotros teniendo un archivo de values.yaml, tenemos un archivo de configuración donde nosotros vamos a decir cómo queremos que estos resources que se van a estar creando acá estén configurados. Por ejemplo, nuestro ingres va a tener una cierta configuración y esa configuración la vamos a manejar desde el values.yaml. Esto es importante también porque si bien nosotros dentro de cada chart vamos a tener un values.yaml con la configuración básica o estándar o default de ese chart en particular, cuando nosotros despleguemos el chart podemos proveer al chart de un values.yaml con valores distintos. Entonces nosotros podríamos tener un mismo chart que despliega nuestra aplicación y decir, bueno, ok, si no le entrego ningún values.yaml cuando esté desplegando el chart, lo que puedo hacer es tomar valores por defecto y desplegar la aplicación igual. Pero después podría, si voy a un ambiente o a otro, ofrecer distintos values.yaml y desplegar el mismo chart que tiene la misma aplicación con la misma configuración, pero con distintos valores según el ambiente donde yo lo esté desplegando. Ahora vamos a ver cómo se ve esto. Entonces vamos a ver que si yo hago un helm list, no tenemos absolutamente nada. Esto nos muestra qué charts están instalados en este momento en el clúster, ¿sí? Yo no tengo ninguno. Vamos a ver, entonces, acá en mi carpeta Helm inicial, vamos a ver que tenemos B1 y B2. Vamos a ir a B1. Y la forma de desplegar este chart es diciéndole Helm install. Le vamos a dar un número, le vamos a dar un nombre. Yo le voy a dar B1 y le vamos a decir dónde están los archivos del chart que nosotros queremos desplegar. Con el punto le decimos en la misma carpeta donde estamos en este momento. Entonces vamos a ver que dice status deploy. Si hacemos un get all, vamos a ver que tenemos desplegado de pod, el servicio, el deployment, la réplica set y demás. Y si hacemos un helm list ahora, vamos a ver que tenemos también el estado del chart y, muy importante, la versión. Fíjense en que acá nos dice, tiene dos tipos de versiones, la versión del chart y la versión de la aplicación, ¿sí? Estos dos valores son valores que se pueden manejar también desde acá, desde la configuración del chart. Fíjense en que acá en la aplicación tenemos una versión y en el chart tenemos otra. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos tener múltiples versiones de nuestro chart, tal vez uno con Node Port o Cluster IP y otro chart con Load Balancer para exponerlo hacia el exterior, pero de la misma versión de la aplicación. Mientras que también podríamos tener un solo chart con varias versiones de la aplicación, porque podríamos estar siempre iterando sobre el mismo chart, pero con distintas versiones de nuestra aplicación, porque nuestra aplicación va mutando con el tiempo. Entonces, lo importante de mantener esto es que otra de las ventajas que nos entrega Helm es que podríamos tener varias versiones corriendo al mismo tiempo. Por ejemplo, yo ahora puedo hacer un Helm install, vamos a decirle B2, porque soy muy creativo. Tenemos que ir primero a la carpeta de B2. Vamos a ver que estamos acá y podemos hacer un install B2. Y esto lo que va a hacer es instalarnos el Helm de la versión 2. Entonces hacemos un Helm list. Vamos a ver que tenemos las dos versiones corriendo. Y fíjense en que tenemos el chart 1 y el chart 2 corriendo. Ahora si hacemos un kgetAll. K es un alias que tengo para kubectl. Vamos a ver que tenemos los dos corriendo, B1 y B2. Y fíjense en que hay una diferencia acá. El B1 está escuchando en el puerto 80, mientras que el B2 escucha en el puerto 80-81. Y eso es porque yo tengo esa configuración hecha acá. ¿Lo tengo hecho acá? ¿O lo tengo hecho directamente en el ingreso? Este es Cluster IP, acá lo tengo. Y en el values lo tengo con 80-81, ¿sí? Entonces, esto nos permite ver de que yo no tuve que cambiar
múltiples archivos ni nada. Simplemente cambio mi configuración en el values.yaml. Entonces de esa forma me evito tener que estar modificando varios archivos al mismo tiempo. Y fíjense en de que incluso hasta es menos probable que me equivoque porque es un solo archivo de configuración. Y todo esto está empaquetado en un solo contenedor, digamos, que es nuestro paquete de Helm, nuestro chart. Ahora, por otro lado, fíjense de que yo lo que estoy haciendo es, tengo carpetas en mi máquina y en esas carpetas tengo básicamente los archivos del chart. Esa es una forma de hacerlo. Yo podría tener esto en algún tipo de repositorio y cualquiera que lo quiera desplegar simplemente clona el repositorio, hace los ajustes que necesita hacer o directamente clona el repositorio y lo instala. Pero lo importante de Helm es que no está pensado para que sea de esa forma. Está pensado para que funcione más o menos parecido a como funcionan las imágenes en los ambientes de container, donde hay un registro donde uno tiene sus imágenes y donde uno puede hacer un pool de esa imagen y utilizarla. Helm funciona de la misma forma. Hay repositorios públicos donde uno simplemente podría subir su chart y después cualquiera podría hacer un Helm repo add para agregar ese repositorio y empezar a operar con eso. O también podríamos desplegar nuestro propio repositorio de charts de forma local, ¿sí? Pero también muchos servicios de registries de imágenes, de containers, también permiten albergar charts de Helm. Por ejemplo, en Azure existe un servicio que es el Container Registry, Azure Container Registry, que aparte de imágenes para containers, nos permite también almacenar charts y versionados. Entonces podríamos incluso guardar nuestro chart ahí para que cualquiera pueda hacer, cualquiera, o si es privado, cualquiera dentro de nuestra compañía, pueda hacer un Helm repo add, agregar ese repositorio y después simplemente hacer un install utilizando esos valores. Fíjense en que si yo hago un Helm repo list, puedo ver los repositorios que yo ya tengo incluidos, que yo ya agregué. Entonces yo ya agregué el de Grafana y acá tenemos la URL y también el de Prometheus y la URL de ese. También podríamos tener otro para nuestro propio container, nuestro propio chart e instalarlos de esa forma. Y de esta forma básicamente tendríamos todas nuestras aplicaciones manejadas como charts. Por último vemos que tenemos nuestra versión 1 y nuestra versión 2 del mismo chart. Entonces, supongamos que luego de hacer nuestras validaciones vemos que la versión 2 es la que funciona y la versión 1 es la que todavía sigue corriendo, pero no tiene las modificaciones que nosotros necesitamos. Entonces podemos decidir eliminar la versión 1 y fíjense en cómo simplemente haciendo un gem delete de la versión 1 es un simple comando y vamos a ver que si revisamos los recursos, todos los recursos de la versión 1 desaparecieron. Entonces fíjense cómo con un solo comando simple podemos simplemente eliminar todos los recursos relacionados con la versión 1 y no con la versión 2. Entonces de esta forma también evitamos que de pronto tengamos varios servicios con distintos nombres medios parecidos y que accidentalmente eliminemos el que no deberíamos de eliminar. Manejando todo esto como un solo paquete, sabemos que siempre todos los recursos que eliminemos de, en este caso, versión 1, siempre están atados a versión 1. Y todos los de versión 2 a versión 2. Entonces también es una forma muy fácil de administrar todos estos recursos que están separados en realidad, porque en Kubernetes siguen siendo recursos separados, pero nosotros manejarlos como una sola entidad. Entonces de esta forma fíjense cómo fácilmente pudieron manejar todo esto y pudimos simplemente eliminar toda la versión 1 con un simple comando. Espero que esta explicación les haya servido para entender un poco mejor cómo se manejan los charts en Helm, cómo podemos administrar nuestros recursos dentro de Kubernetes de una forma un poco más en conjunto, donde toda nuestra aplicación esté compuesta no solo por nuestra imagen, sino también por los recursos que nosotros manejamos y toda esta configuración en una sola entidad y los podamos desplegar y eliminar de nuestro clúster de forma más segura, sabiendo que estamos eliminando cosas que realmente pertenecen a la misma versión de aplicación o a la misma versión del chart. Como siempre, si les gustó, denle al like, suscríbanse y pongan la campanita si cada vez que subo un video les avisa a YouTube. Déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.